Juan capítulo 14, versículo 15. Hasta el 18 vamos a leer la palabra del Señor, así que si lo ha encontrado, por favor, usted se pone en pie inmediatamente para que aprovechemos al máximo el tiempo y podamos juntos entonces predicarnos la palabra del Señor. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Como decían los antiguos predicadores por ahí, banca con clamor. Se la saben, hermano, bien. Ya, se nos cayó el carnet a varios, así que... Vamos a hablar entonces, hoy día a finalizar, más bien dicho, el mes de mayo. Un mes que ha sido bastante largo. ¿Para cuánto ha sido largo el mes de mayo? Parece que estuviéramos a 50 de mayo, ¿ya? Hablando acerca del poder del Espíritu Santo y el poder de los dones espirituales. Ya todo este mes lo hemos dedicado a hablar acerca de esto. Partimos con un hermoso culto el primer domingo del mes de mayo, donde nos pudimos gozar, sentimos su presencia, sentimos su poder en nuestro medio, ¿cierto? Y así el Señor nos ha ido acompañando, porque el Señor no se ha ido, habita en nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos están de acuerdo con ello? Está con nosotros y también se mueve en nuestro medio, amén. Así que, bueno, el Espíritu Santo sabemos que es la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? Amén. Pero no porque haya un orden y que uno sea más importante que el otro, sino que es teológicamente para darle más bien un orden, porque el Espíritu Santo también es plenamente Dios, amén. Consustancial, vale decir, de la misma naturaleza, y también coeterno, o sea, participa también de la misma eternidad junto con el Padre y con el Hijo, pero es distinto en su persona, alabado sea el nombre del Señor, y también en su modo de operar en el mundo, ¿ya? El Padre, ¿cierto? El Hijo y el Espíritu Santo, Trinidad, que a lo mejor con nuestra mente finita nosotros nunca vamos a llegar a comprender en nuestras vidas, ¿cierto? Tratando, ¿cierto?, de nosotros darle algunos ejemplos como el trébol, como el agua, ¿cierto? Los estados del agua, nunca vamos a lo mejor entender a profundidad lo que significa esto, más cuando nosotros lleguemos, ¿cierto?, al cielo y conozcamos cara a cara al Señor. ¿Cuántos van a llegar ahí arriba? ¿Amén? Ya, no todo, pero bueno, que el Señor nos ayude, ¿ya? Entonces partimos, ¿cierto?, en la primera oportunidad hablando acerca de la promesa, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. La promesa del Espíritu Santo. Pastora, le traje lo que tanto le prometí. Me demoré, pero se lo traje. Así que aquí está, tome. Es humano. Muchas gracias, hermana linda. Qué bueno que haya cumplido con lo que prometió. Estoy muy contenta por ello y espero que me ayude, ¿cierto?, a enseñar, a usar esto para que sea de bendición para todos nosotros. Jesús, hermanos amados, nos dejó una promesa poderosa, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que enviaría al Espíritu Santo para que nunca más nosotros estemos solos, ¿ya? El Consolador, dice la palabra del Señor, ¿cierto? También lo llama así, el Espíritu de verdad, que habita en nosotros y nos acompaña en cada momento, de nuestras vidas. Por lo tanto, amados hermanos, esta promesa que leímos al principio, ¿cierto?, en el texto de base de la palabra, donde el Señor nos dice que no nos dejaría huérfanos, sino que vendría a nosotros y habitaría en nosotros. Por lo tanto, esta promesa a nosotros nos asegura la presencia, ¿cierto?, constante de Dios en nuestro caminar diario, dándonos el Señor paz, dándonos el Señor guía y dándonos también fortaleza. Hablamos, ¿cierto?, acerca de la espera del Espíritu Santo, o sea que los discípulos tenían la obligación de esperar en Jerusalén, ¿se acuerda? Hasta que ellos fueran investidos del poder de lo alto. Por lo tanto, nosotros esperamos, y como bien nos hablaban, ¿cierto?, nuestras hermanas, nuestra pastora,
con la actitud, ¿cierto?, de que ya nosotros hemos recibido la promesa. ¿Cuántos dan gracias al Señor por aquello? Fue cumplida la promesa que el Señor nos dio y el Consolador está con nosotros hoy en día aquí en nuestro medio. Así que ¿cuánto alabamos al Señor por aquello? Así como nuestra pastora decía, gracias por lo que prometiste, me lo diste, así también nosotros tenemos que cada instante, a cada momento agradecer al Señor por esta promesa que Dios ha cumplido en nuestras vidas, por este poder, por este dunamis que ha sido derramado sobre nuestros corazones, como la expresión máxima, ¿cierto?, del amor de Dios para nuestros hijos, para nosotros, que es la garantía, como les decía, de que no estamos huérfanos, que no caminamos solos, que aunque a veces nos sintamos solos, Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? A través de la persona del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso fue lo que vimos al comienzo de la predicación. Y luego nos involucramos, ¿cierto?, en la iglesia primitiva. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos, ¿cierto?, que el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés marcó entonces el inicio de la iglesia viva. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice que los discípulos estaban expectantes, ¿cierto?, estaban reunidos, estaban en una actitud, ¿cierto?, de expectación, esperando. Y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa. Dice que aparecieron lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, que fue un momento transformador que unió a creyentes de todas las naciones y dio poder a la iglesia para cumplir su misión. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Así que ese viento recio que descendió sobre aquel lugar también está sobre nosotros en este día y siempre está, hermano. Todos los días cuando nosotros nos reunimos, en todos los cultos, cuando nosotros venimos a adorar al Señor, Dios está en nuestro medio. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Bien, en esa oportunidad vimos que el Espíritu Santo ayudaba, ¿cierto?, como un catalizador en la iglesia, ¿cierto?, en la iglesia primitiva, ¿cierto? Era el catalizador que permitía que todos estuvieran justos, porque había una atmósfera de armonía espiritual, ¿cierto?, donde el Espíritu Santo se manifestaba con libertad. Por lo tanto, donde hay unidad, el Espíritu Santo se mueve, ¿ya? El Espíritu Santo se mueve. Y ese fue entonces ese fue, amados hermanos, el evento, ¿cierto?, que provocó que el Espíritu Santo descendiera, y no tan solamente descendiera sobre ese lugar, sino que el Señor les dio el poder para que pudieran, ¿cierto?, cumplir la misión de llevar el Evangelio por Judea, por Samaria, y primero por Jerusalén, y hasta lo último de la tierra. Amén. Que algunos dicen que lo último de la tierra somos nosotros, acá escondidos al final casi del globo terráqueo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Luego después hablamos acerca de para qué sirven los dones espirituales, ¿se acuerdan? Vimos que los dones tenían un propósito, que era engrandecernos a nosotros mismos, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Se acuerdan, no? Vimos que los dones tenían un propósito. ¿Cuál era su propósito? Edificar el cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. El Espíritu dice que descendió cuando todos estaban unánimes juntos, ¿cierto? Por lo tanto, fueron derramados dones sobre la iglesia, fueron dones derramados de edificación sobre la iglesia. No son para nuestro beneficio individual, ya no son para nosotros, sino que son herramientas para que otros hermanos se puedan servir, ¿cierto?, de nosotros. Y vimos que el Señor repartía a cada uno según Él quería. Ya, esto no es a la pinta nuestra, sino a cada uno según el Señor quiere repartir. Por lo tanto, esto tiene que eliminar en nosotros la envidia y el orgullo espiritual, fomentando por otra parte la gratitud. ¿Cuántos son agradecidos por los dones que el Señor nos ha entregado?
pero no tan solamente agradecidos por lo que el Señor nos ha entregado a nosotros, sino también agradecidos por lo que Él ha entregado a todos nuestros hermanos. Entonces vimos que los dones, ¿cierto?, tienen un bien común, que son dados para servir a los demás y contribuir al bienestar de toda la comunidad de fe. Son o sirven, tienen el propósito de edificar, porque cada don fortalece y construye la iglesia, ayudando a que todos crezcan juntos en la fe y el amor, y también provocan en nosotros unidad, porque aunque los dones son diversos, todos provienen del mismo Espíritu y nos unen como un solo cuerpo en Cristo. Amén. Así que todos nosotros tenemos dones. Yo le pido por favor que mire a quien está a su lado. Mira a quien está a su lado, al derecho, al izquierdo, a quien quiera usted. Y díganle lo siguiente, por favor. Mire a quien está a su lado, díganle lo siguiente. Hermano o hermana, quien esté a su lado. Nosotros como iglesia, nosotros como iglesia, no estamos completos si no trabajas tu don. Ahora dígaselo al otro que está al otro lado. Nosotros como iglesia no estamos completos si no trabajas tu don. Trabaja tu don. Hermano, trabajemos nuestros dones. Trabajemos nuestros dones. Todos nosotros, el Señor nos ha entregado dones espirituales, ¿cierto? Y los conocemos y los hemos estudiado. En una oportunidad hicimos también un cuestionario de cómo nuestras características personales nos llevaban también a poder entender cuáles son los dones que el Señor, o los carismas que Él nos ha regalado y que tenemos, ¿cierto? No para enorgullecernos a nosotros mismos, sino para servir al cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Luego de eso también pasamos a otro área fundamental de los dones espirituales y hablamos acerca del orden y el amor en el uso de los dones. Vamos. 1, 2. Mal. Espera un poquito. Vamos, a la cuenta de 3. Vamos a tocar todos juntos. Vamos. 1, 2, 3. ¿Se da cuenta la diferencia o no? ¿Sí? Al principio pareciera que estábamos tocando normal. No. Hay una diferencia cuando nosotros utilizamos y somos ordenados, ¿cierto?, en el uso de los dones, ¿ya? Y de eso, ¿cierto?, nos habló nuestra pastora en una oportunidad, nos dijo que teníamos que utilizar los dones también de la mano del amor, porque si no lo hacíamos con el amor, era solamente ruido, como lo escuchamos al principio, solo ruido, ¿ya? Por lo tanto, el amor con el cual nosotros trabajamos nuestros dones, ¿cierto? Sin hacerlo para enorgullecernos a nosotros mismos, ¿cierto? Sin jactarnos delante del resto, es el pegamento que hace que los dones funcionen entonces correctamente, porque Dios es Dios de paz, ¿amén? Y no de confusión, ¿ya? Así que Dios nos ayude, amados hermanos, ¿amén? Porque cada don que es trabajado en la iglesia tiene que tener un objetivo claro, y es que la iglesia sea fortalecida y que los incrédulos también reconozcan que Dios está presente. Por lo tanto, el orden y el amor en los dones espirituales, ¿cierto?, lo vemos acá reflejado en el amor, que es el fundamento de todo don espiritual. Sin amor, los dones pierden su propósito y no edifican a la comunidad de creyentes. Pero la Escritura nos enseña que también esto tenemos que hacerlo en orden. ¿Sí? Amén. Tenemos que hacerlo en orden, dice 1 Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y con orden, porque los dones deben ejercer con respeto, y organización en la iglesia. Y finalmente, estos también tienen que ser con armonía. Amén. Cuando nosotros usamos, ¿cierto?, los dones con amor y orden, eso provoca que la iglesia sea edificada. Crecemos en unidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y también reflejamos entonces el carácter de Cristo. Palabra fiel y digna.
al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. ¿Alguien entendió algo? A ver, hermano, ahora todos juntos, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas gracias, hermano. ¿Ven? ¿Se da cuenta? Orden en el uso de los dones. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. No que haya, ¿cierto?, que cada uno se mande con sus propios colores, sino que utilicemos, ¿cierto?, las herramientas que el Señor nos ha entregado a través de la palabra del Señor. Que es lo que aprendimos, ¿cierto?, el otro día también junto a nuestra pastora Catherine. Que Dios nos bendiga, amén. Luego nuestra hermana Beatriz, ¿cierto?, antes que se enfermara, nos habló acerca de la oración espiritual y el hablar en lengua, ¿se acuerdan? ¿Qué aprendimos acerca de esto? Aprendimos que el hablar en lengua, ¿cierto?, edifica al que habla en su intimidad con Dios. Por lo tanto, tiene que ser esto en forma personal. Siempre, y si se habla a la iglesia, dice la palabra del Señor, que siempre tiene que haber interpretación. Si no hay interpretación, dice la Escritura, que la persona que habla en lengua no lo puede hacer en voz alta, sino que tiene que seguir solamente edificándose personalmente con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene que haber interpretación, dice la Escritura, para que todos sean bendecidos, ¿ya? Y Pablo, ¿cierto?, lo vimos a través de la palabra, que nos proponía este equilibrio, ¿cierto?, entre el orar y el cantar, y hacerlo con el Espíritu, pero también hacerlo con el entendimiento. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? Porque la vida profunda espiritual no desconecta nuestra capacidad de razonar, ¿ya? Las lenguas, ¿cierto?, aprendimos en esa oportunidad que nos permiten expresar misterios, y necesidades que van más allá de nuestro lenguaje humano limitado, que, como dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como nos conviene. Él intercede por nosotros, ¿ya? Dice 1 Corintios, como está en la lámina 14 al 15, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Por lo tanto, la oración es el fruto, la oración en el espíritu fortalece nuestra comunión con Dios y nos edifica entonces personalmente. Hablar en lengua es una herramienta espiritual poderosa que nos conecta directamente con el Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando oramos en el Espíritu, entonces nuestra alma se renueva y recibimos fortaleza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Amén. Quiero invitarle, por favor, a que hagamos un ejercicio. Ahí donde está, por favor, incline su cabeza, cierre sus ojos y pueda orar una oración, susurrar una oración, sin que ni siquiera el que esté al lado lo escuche. Por favor, ore al Señor. Pidan al Señor que Él le hable a través de esta palabra, que le ayude a comprender, sin siquiera que alguien lo escuche a su lado, por favor. Amén. Lo que acaba de hacer, déjeme decirle que no molestó a nadie. ¿Molestó a alguien? A nadie molestó. Pero ¿sabe qué? Esa oración lo conectó a usted y a mí directamente con el Señor. De eso se trata, hermanos amados, ¿ya? De entender cada uno de los lugares, de las posiciones, de las herramientas que el Señor nos entregó para poder, ¿cierto?, ser edificados correctamente en lo que el Señor nos quiere hablar y decir a nuestra vida. Luego nos fuimos, ¿cierto?, al tema de la profecía, ¿se acuerdan? Y avance usted, Juanda, que esto no funciona, ¿ya? Fuimos a hablar acerca del tema de la profecía, y que la profecía, ¿cierto?, era un mensaje, ¿se acuerdan o no? Era un mensaje para nosotros, alabado sea el nombre del Señor, que comunicaba entonces, ¿cierto?, la verdad de Dios de manera directa al corazón de las personas. Y este mensaje tenía que cumplir con 3 requisitos claros. ¿Se acuerdan cuál era? Están ahí. Tenía que edificar,
tenía que exhortar y tenía que consolar. Cuando hablamos de edificación, ¿cierto? Dijimos que era construir la fe. Cuando hablamos de exhortación, hablamos de, ¿se acuerda? Elías. Animar, ¿cierto? Empujar, impulsar. Y cuando hablamos de consolación, hablamos, ¿cierto?, de dar esperanza en medio del dolor. Esos eran los tres, ¿cierto?, requisitos para los hermanos que a lo mejor son buenos para usar el colador. Los que vinieron con el colador chiquito, el colador grande, ¿cierto? Ahí tienen, ¿cierto?, los tres elementos, los tres pilares que nos ayudan a entender el propósito de la profecía, que es edificar, exhortar y consolar. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Y vimos que mientras que la palabra, ¿cierto?, mientras que el mensaje de la palabra, la predicación, lo que estamos haciendo ahora, explica la palabra escrita, la profecía lo que hace era una aplicación, ¿cierto?, inspirada o específica para una persona, ¿cierto?, o para un momento determinado. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces, vimos en 1 Corintios 14:3 que el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía es un don poderoso del Espíritu Santo que tiene un propósito claro: fortalecer, consolar y animar a la comunidad de creyentes, recordándonos, ¿cierto?, la palabra. Se trata de compartir palabras que vienen de parte de Dios para levantar a quienes están caídos, dar esperanza a los desanimados y confirmar el amor del Padre por sus hijos. En nuestra iglesia, ¿cierto?, entonces este don nos va a permitir crecer juntos en fe y en amor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Yo le voy a invitar, por favor, a alguien que esté a su lado pueda acercarse a él, a ella, ¿cierto? Pueda, en un abrazo fraterno, orar por esa persona y decirle a esa persona una palabra, la que salga de su corazón, la que tenga en su corazón, la que el Espíritu Santo, ¿cierto?, le anime a decir a aquella persona que está a su lado, al frente, donde quiera usted hacerlo. Dios tiene el control absoluto de nuestro dolor, así que no te rindas, sigue avanzando, porque Él nos va a levantar, Él va a levantar tu fe. Decirle, sé que el proceso es duro, alabado sea el nombre del Señor, pero recuerda que Dios cuida de nosotros. Levántate con fuerza, porque Dios está construyendo un testimonio poderoso en tu vida. O algo corto, descansa en los brazos del Padre, toma valor para dar el siguiente paso y mira cómo tu fe se fortalece en nuestra prueba. Por favor, ahora hágalo, con fe. Con fe. Profetícense el uno al otro, háblense la palabra, exhórtense, edifíquense, consuélense.
háblese la palabra, no tenga temor. Abre lo que está en su corazón. Ábrele a la persona que está a su lado. Hágalo con fe, el Señor está animando, el Señor está exhortando, el Señor está consolando, el Señor está edificando al cuerpo de Cristo. Cuando hemos sido edificados, cuando hemos sido exhortados, cuando hemos sido fortalecidos en nuestra comunidad de creyentes, estamos cumpliendo o estamos dando a conocer también el don de profecía, aunque a veces también lo compartimos, ¿cierto? En la oportunidad en que hablamos acerca de la profecía, involucra también ciertos mensajes hacia el futuro. La profecía edifica, exhorta y consuela al cuerpo de Cristo. Una vez que hemos sido exhortados, una vez que hemos sido consolados y edificados, la Biblia nos enseña, ¿cierto? Vimos también a través de los temas, hablamos acerca de que el Espíritu Santo nos impulsa a la misión. ¿Se acuerdan? Este mensaje que nos entregó nuestro hermano Jorge Pérez. ¿Se acuerdan, hermanos amados? Que cuando entonces somos llenos de su presencia, ¿cierto? El Espíritu Santo nos da la valentía, nos da la audacia, ¿cierto? Para hablar de Cristo, donde hay oposición, donde hay diferencia, donde nadie quiere escuchar acerca del Evangelio. Dios nos da el coraje, Dios nos da la valentía para poder alcanzar a aquellos, ¿cierto?, que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Cuando hacemos esto, el mensaje del Evangelio, junto con la unción del Espíritu Santo, rompe las barreras geográficas, rompe las barreras culturales. Como les decía al principio, que Dios nos dijo que fuéramos de Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los dones son manifestados también en la calle, no tan solamente en el templo, porque la sanidad y los dones no tan solamente son para los días domingos o para nuestros días de culto, sino que son señales que acompañan la predicación del Evangelio en el mundo. ¿Se acuerdan antes cuando nuestros hermanos antiguos, nosotros nos reímos de ellos, pero ellos tenían poder que nosotros nos falta hoy día? Y resulta que los hermanos salían a predicar y la gente era sana en los puntos de predicación. La gente se acercaba, ¿cierto? Recibían sanidad, recibían milagros, recibían poder. La iglesia llegaba llena del poder de Dios a la iglesia. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros y lo que hemos pedido y lo que hemos pretendido aprender con la ayuda del Señor para poder pedirle al Señor que nos ayude? ¿Ya? Póngase la mano en el corazón, por favor. Póngase la mano en el corazón. Hasta que sienta los latidos. Hermano, el corazón está aquí al medio, no aquí en la... Si se lo pone acá va a sentir el colon, por eso a veces le dura acá. No es que el colon está aquí arriba, sino que... Póngase la mano en el corazón hasta que sienta sus latidos.
como la sangre que bombea el corazón, cada latido de nuestro corazón, cada latido que nosotros tenemos por minuto, ¿cierto? Es empujada la sangre a nuestras extremidades para que podamos movernos, a nuestro cerebro para que podamos pensar. Si la sangre se quedara solamente en el corazón, vamos a morir. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, el Espíritu Santo es la sangre de la iglesia. ¿Ya? ¿A qué nos queremos referir con esto? Que si esta sangre se queda solo en el altar, aquí muere. No tiene propósito, no tiene fin. Por lo tanto, la sangre tiene que ser empujada hacia afuera, a las calles, ¿cierto? Hacia los perdidos, para que anunciemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos dice la promesa del Señor, que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros, el Espíritu Santo. Entonces seremos testigos. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos da la fuerza y el coraje para compartir el mensaje de Dios con otros. No estamos solos en esta misión. Amén. ¿Cuántos dan gracias al Señor por aquello? Porque Dios es el que nos guía, Dios es el que nos acompaña también. Amén. Dios es el que nos capacita para ser testigos fieles del amor de Cristo en nuestras comunidades más allá. Y finalmente, ¿cierto? Hablamos acerca del fundamento o del avivamiento, ¿cierto? Bíblico. Y este mes nos ha llevado, ¿cierto?, por un viaje transformador hacia el corazón. Este mes nos ha llevado, y a ver si me ayudan por ahí, por favor, con el teclado. Este mes nos ha llevado, ¿cierto?, por un viaje transformador hacia el corazón mismo del Espíritu Santo. Comprendimos que nos fuimos creados para la pasividad, para estar tranquilos, para estar quietos en nuestra banca o en nuestra silla. No hemos sido creados para eso, sino que tampoco hemos sido creados para caminar solo en la orfandad siendo huérfanos, sino que la promesa del Padre entonces nos otorgó una capacidad sobrenatural. El dunamis que hablamos, ¿se acuerdan? La dinamita, el poder, el dínamo, que fue diseñado estrictamente para cumplir su misión en la tierra. Esta manifestación divina no ocurre en el aislamiento, sino en el terreno fértil de la unidad congregacional. Así que si alguno quiere usar sus dones solamente para él y apartarse, no sirve, hermano. Los dones tenemos que trabajarlos en la unidad de la iglesia, porque ahí y solo ahí es el único lugar donde Dios va, como dice la palabra, a derramar bendición y vida eterna sobre nosotros. Porque a través de nuestros dones, cada uno de nosotros, ¿cierto?, y el don que tenemos lo volvemos indispensable para el bien común de toda la iglesia. El Espíritu Santo nos ha llamado, entonces lo vimos, que el Espíritu Santo nos ha llamado a un equilibrio perfecto, a vivir una espiritualidad profunda. ¿Cuántos quieren ser espirituales? Amén. Somos espirituales, hermano, pero Dios quiere que seamos o tengamos una espiritualidad más profunda aún, pero que eso no anule nuestra razón. Amén. Porque el Espíritu Santo no anula nuestra razón. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Por eso que si usted ve lugares donde cuando hay personas que se agarran a cabezazo con la muralla, déjeme decirle que eso no es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no lo va a llegar a agarrarse cabezazo contra la muralla. Si es que llegara a ser real, puede que sea hasta un demonio. Que el Señor nos ayude, amén. Entonces, no anula nuestra razón cuando nosotros somos espirituales profundamente. No anula nuestra razón. Recuerde que la palabra del Señor nos enseña que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Podemos sujetarnos, podemos controlarnos. Y a anhelar, ¿cierto? Nos ha llamado también el Espíritu Santo a anhelar dones como la profecía para edificar, exhortar y consolar el corazón herido. Sin embargo, la mayor revelación de este mes es que todo este equipamiento espiritual carece de valor, no tiene nada de valor si no está impregnado del camino más excelente, que es el amor y el orden divino. Hermanos amados, nos fuimos llenos del Espíritu para retener el fuego dentro de las 4 paredes del templo. El Espíritu Santo nos
impulsa con audacia a las calles, rompiendo barreras culturales y geográficas para ser testigos con autoridad. Y hoy cerramos este ciclo con una certeza absoluta, que es lo que vimos al final de nuestras predicaciones. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es esa certeza absoluta? Que el verdadero avivamiento no es un espectáculo caótico. Amén. El verdadero avivamiento es, amados hermanos, un fuego santo que alimenta la palabra de Dios, produce un arrepentimiento profundo y santifica también a la iglesia, preparándonos con poder para el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ver si me ayuda con la diapositiva del avivamiento, Juan, por favor. El día jueves o el día miércoles, perdón, hablamos acerca de esto y le pedimos al Señor que Él avivara su obra en medio de estos tiempos, ¿se acuerdan? Y que ese avivamiento tenía que cumplir con ciertos requisitos, o más bien dicho, no con ciertos requisitos, sino con que teníamos que seguir ciertos pasos. ¿Ya? Leímos ahí en Habacuc capítulo 3, versículo 2, que nos decía la palabra del Señor: oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, y le decía al Señor: aviva tu obra en medio de estos tiempos. ¿Ya? Y vimos que había un equilibrio para pedir un avivamiento, ¿cierto? Que este avivamiento venía del Espíritu, pero también equilibrado con la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados, amén. Porque el fuego no se apaga. Hay temporadas muchas veces donde el cansancio y la rutina parece que intentaran apagar nuestro fervor espiritual. Sin embargo, el modelo de Dios, lo que Dios quiere para nosotros no es que nos estanquemos, sino que avancemos espiritualmente, como dice la Escritura, de gloria en gloria. Pero para mantener ese fuego encendido, lo vimos, tenemos que caminar con firmeza. Tenemos que apoyarnos, ¿cierto?, en las 4 columnas que hablamos, ¿cierto?, y aparecen en la diapositiva, en la antepenúltima, Juanda, por favor. En la 4 de atrás para adelante. Y vimos, ¿cierto?, que el avivamiento, gracias, el avivamiento, ¿cierto?, activa nuestra memoria espiritual. Porque el avivamiento tiene que comenzar cuando nosotros recordamos la obra de Dios. ¿Se acuerdan? Y hablamos de que no teníamos que olvidar de dónde nos sacó el Señor y de los milagros que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Cuando a veces el panorama parezca un poco gris, bueno, traiga a la memoria las grandes obras que el Señor ha hecho. Recuerde la fidelidad de Dios en el pasado y ese recordatorio va a ser el combustible que va a encender, ¿cierto? Y va a despertar la fe que necesitamos hoy en día para seguir caminando, para seguir avanzando en el camino del Señor. En segundo lugar, vemos que el verdadero avivamiento tiene fundamento bíblico. ¿Ya? Las emociones pasan, dijimos, ¿se acuerdan? Fluctúan, las circunstancias cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, tenemos que alinear nuestros pensamientos y nuestras emociones a las Escrituras. ¿Ya? Vimos ahí que todo movimiento, todo mover genuino se va a sostener siempre y cuando nuestra fe esté basada genuinamente en la verdad de la palabra del Señor, la que nos va a sostener, la que nos va a guiar, la que nos va a dar sustento, la que nos va a ayudar en cada momento, ¿cierto? Y la que nos va a dar estabilidad en cada momento en el cual nos encontremos nosotros pasando una tormenta. Finalmente vimos que no había avivamiento sin arrepentimiento, ¿se acuerdan? Por lo tanto, tenemos que mantener un corazón sensible, porque no podemos pedir arrepentimiento, o más bien dicho, perdón, no podemos pedir avivamiento sin nosotros habernos arrepentido, porque algunos quieren hablar en lenguas, pero afuera hablan otro tipo de lenguas. El Señor nos ayude, y no necesariamente lenguas angelicales. Amén. Porque queremos, ¿cierto?, ser llenos del Espíritu Santo, pero nuestra vida no ha cambiado, no perdonamos. Queremos ser llenos del poder de Dios, pero aún guardamos rencor. Así que primero tenemos que arrepentirnos. El avivamiento parte, o el arrepentimiento es parte del arrepentimiento, porque el orgullo endurece, pero la humildad abre las puertas del cielo.
Eso es lo que hablamos, ¿cierto? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo iré desde los cielos, dice el Señor, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces permitamos que el Espíritu Santo hoy día, como lo hizo el miércoles, nos examine para que podamos experimentar también su perdón y su gracia restauradora, y finalmente entender que el Espíritu Santo aviva o nos aviva para preparar a la iglesia para el retorno de Cristo. El Espíritu Santo nos incomoda, nos sacude, nos llama, ¿cierto? Nos aviva con un objetivo claro y fundamental, que es prepararnos, santificarnos y equiparnos para ser parte activa de la iglesia en la tierra, para ser instrumentos de su gloria y para que Él venga por nosotros y podamos volar a su encuentro. Así que Dios nos ayude, hermanos amados, entonces, para poder llevar a cabo todo lo que hemos tratado en este mes, todo lo que hemos visto en este mes. El Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros, está cada día junto a nosotros. A pesar que a veces no lo sintamos, Él está en nuestro medio, como lo está hoy en día con nosotros, exhortándonos, animándonos, consolándonos, impulsándonos, empujándonos hacia la misión, libertando nuestras vidas, trayendo perdón, trayendo consuelo a nuestras vidas, para que nosotros podamos cumplir cada uno de nuestros propósitos en la iglesia. Así que le quiero invitar, por favor, a que se ponga en pie. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor para dar gracias por esta palabra. Partimos, ¿cierto?, en el primer domingo de mayo, ¿cierto?, con una visitación hermosa del Espíritu Santo. Y queremos que el Señor nos ayude en esta tarde, ¿cierto?, para poder también recibir del cielo esa bendición que todos nosotros necesitamos. Así que yo le voy a invitar a orar, por favor, que usted cierre sus ojos, que usted incline su cabeza, que podamos seguir, ¿cierto?, estos pasos que el Señor nos ha entregado. Por eso los dejamos acá puestos. Necesitamos un avivamiento espiritual en nuestras vidas, pero pidámosle al Señor, primero, recordemos lo que Él ha hecho en nosotros. Segundo, basémonos en la palabra del Señor. Tercero, arrepintámonos de nuestros pecados, de las faltas que nosotros cada día cometemos, y el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a preparar para que podamos seguir siendo iglesia del Señor. Cierre sus ojos, por favor, ahí en su lugar. Mediten en el Señor, recuerden lo que el Señor nos ha hablado, recuerden lo que el Señor ha traído a nuestras vidas.